Dentro de la Iglesia Católica se está produciendo una intensa batalla espiritual que a los ojos de la mayoría se ve como un caos doctrinal debido a bandos enfrentados. ¿Esto es algo que se gestó originalmente desde dentro de la Iglesia o hay agentes externos que le infiltraron para desviar su doctrina? Hay varios testimonios de peso que han denunciado una estrategia de los comunistas para infiltrar a la Iglesia a través de los seminarios. Han dado fechas, lugares, cantidad de infiltrados, estrategias y tácticas. Los infiltrados trabajarían para erosionar la adoración a Dios y desviarla de muchas maneras, pero todas sutiles. Aquí hablaremos sobre los testimonios serios sobre la existencia de una infiltración a la Iglesia Católica por parte de los comunistas y sobre cuál es el plan de actividades que deberían llevar adelante estos infiltrados para erosionar la cultura católica. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, el mundo marcha hacia el comunismo. Esa es la propuesta de las élites económicas mundiales, y ya se ven los signos nítidamente. Se basa en un gobierno mundial no elegible por voto de la población ni removible por plebiscitos populares, que controle la vida de cada habitante con la gran masa de personas dependiendo su sustento de él, con los medios de comunicación y las redes sociales legitimando esa narrativa y censurando a los disidentes, y profunda y beligerantemente anticristiano y basado en la supremacía del ser humano. Y aunque se ha acelerado en los últimos tiempos, el plan viene desde antes, cumpliéndose por etapas. Una de esas etapas ha sido infiltrar a la Iglesia Católica para desactivar su peligrosidad desde adentro, porque es el último bastión de resistencia a la implantación de un comunismo global. Y es por eso que los comunistas han infiltrado la Iglesia Católica desde los seminarios a partir del principio del siglo XX. Hay muchos testimonios de esta estrategia. El ex comunista Douglas Hyde reveló que en la década de 1930 la dirección comunista había emitido una directiva en todo el mundo para la infiltración de la Iglesia Católica. Un francés llamado Albert Bazar, que ocupó altos cargos en el Partido Comunista francés, reveló en 1955 que Moscú había emitido una orden en 1936 para seleccionar cuidadosamente miembros de la juventud comunista para ingresar a los seminarios y recibir la ordenación sacerdotal. Y en la década de 1950, una ex alta funcionaria del Partido Comunista de Estados Unidos, Bella Dodd, habló ante el Congreso de Estados Unidos diciendo: pusimos más de 100.000 hombres en el sacerdocio con el fin de destruir la iglesia desde adentro. Manning Johnson, que fue candidato comunista para representante de Nueva York, testificó en 1953 ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes y dijo que se habían dado cuenta que con solo pequeñas fuerzas disponibles podían infiltrarse en los seminarios y así lo hicieron. Ion Mihai Pacepa, que fue un general de 3 estrellas de la policía secreta de la Rumanía comunista, que desertó a los Estados Unidos en 1978, relató en un libro que la Unión Soviética había desarrollado una campaña para neutralizar a la Iglesia Católica y luego infiltrarla. Y ese proyecto funcionó bien especialmente en Latinoamérica a través de la teología de la liberación, a la que le dio un giro anticapitalista y antioccidental, de donde surgieron muchos curas guerrilleros. ¿Y qué debían hacer estos infiltrados?
Dos cosas. Tratar de llegar hasta ser obispos y lograr los puestos más altos que pudieran, y cambiar la doctrina y la pastoral de la Iglesia. Y en 1973, al doctor Jerónimo Domínguez, un prestigioso médico español radicado en Nueva York, le llegó la prueba del plan maestro de esa infiltración de la manera más extraña. Alguien dejó olvidado en su consultorio un sobre grande, cerrado, y después de 2 meses que nadie lo reclamó, lo abrió para averiguar la identidad de su dueño. Y se encontró con una gran sorpresa: un plan detallado para destruir a la iglesia. Nadie firmaba ni se daba ninguna dirección. Allí decía que había más de 1.300 comunistas que se hicieron sacerdotes católicos para destruir a la iglesia desde adentro. Y según este proyecto, en 1980 debería estar ya terminado el proceso. Allí se aconsejaba que debían ser muy pacientes y constantes para así lograr la colaboración de sacerdotes y obispos. ¿Y cómo horadarían a la Iglesia Católica desde adentro? Disolviendo la doctrina, con la excusa de que no fuera un impedimento para captar a los protestantes y a los agnósticos. ¿Y cómo lo harían? El plan es sencillo. No busca quitar cosas importantes, sino quitar de en medio cosas que parecen no ser primordiales, pero que hacen a la esencia del capitalismo. Mirado a la distancia, algunas cosas del plan funcionaron bien y otras no. Los infiltrados debían tratar de erosionar la forma en que era nombrada la Iglesia Católica. La meta es quitar el nombre de católica y cambiarlo por universal, porque católica es una palabra que se asocia con Dios. En cambio, universal, aunque significa lo mismo, le quita el sabor a lo sagrado. Además, es necesario no llamarla santa, porque esto está constantemente llamando la atención de que es algo sagrado. Debían trabajar para unir todas las denominaciones y religiones en una sola, y convertir los 10 mandamientos en uno solo: amar al prójimo como a ti mismo. La esencia del Master Plan es increíblemente sencilla. Consiste en implantar el amor y adoración al hombre y quitar el amor y adoración a Dios. Deben poner como eje de la doctrina el amor, no la caridad, que significa más o menos lo mismo, pero la caridad está más asociada a Dios. Dice que también sobra la palabra piedad, que hay que sustituirla por las palabras comprensión y compasión, que dicen algo similar, pero que no conlleva el significado de unión con Dios. Así se puede sembrar una piedad humana que acerque a los no católicos. Deben tratar que se reciba la comunión en la mano y no hincado, con la excusa de que es un gesto ecuménico para acercar a los protestantes. Lo mismo, evitar que los fieles se hinquen al recordar la encarnación o en la consagración. Hay que tratar que la misa no signifique un sacrificio sino un banquete. Por eso la superficie en que se realiza la celebración ya no debe ser considerada un altar, sino más bien una mesa. Tratar que el sacrificio del Calvario quede reducido y no sea lo central. Que se digan muchos sermones, que se cante mucho pero no gregoriano, que se saluden los hermanos, que se pidan perdón, insistiendo en todo lo que les pueda hacer olvidar a Dios. Que ya no se use el latín ni se intente dar un aire místico a la misa con la excusa de que eso no atrae, según este plan. Que la misa se dé de cara al pueblo para que parezca un diálogo entre el sacerdote y los presentes y no una petición del sacerdote y el pueblo hacia Dios. Quitar el sagrario de la vista del público y restringir que haya exposición al Santísimo, porque entre menos se cuide y se ame la Eucaristía, mejor. Quitar las reliquias y hacer desaparecer las imágenes de santos y advocaciones de la Virgen, insistiendo que solo hay que adorar a Dios. De forma que por el juego de palabras, la gente sencilla entiende que no es bueno venerar a santos y advocaciones marianas. Otra de las cosas que propugnan es quitar las sotanas y los hábitos, con la excusa de que no acerca a las personas sino que las aleja. Mientras que a los laicos
les muestran que no es necesario usar escapularios o medallas porque dirán que son cosas externas sin importancia. Y además son cosas que ofenden a los hermanos protestantes, lo mismo que las imágenes de santos y advocaciones marianas en los templos. De esta forma se enfriará la fe. También deben buscar que los sacerdotes y las monjas se casen, y que las monjas que están en los monasterios entregadas a la oración dejen estas vidas para dedicarse a otras cosas. Insinuar que los hermanos de la calle las necesitan, haciendo mucho bien cuidando enfermos, dirigiendo escuelas, etc. Y también tratarán de inculcar que se puede ser masón o espiritista o de la New Age y católico. En resumen, hay suficientes testimonios serios de una estrategia de los comunistas para infiltrar a la Iglesia Católica, de la misma forma que hicieron los masones. Se hizo introduciendo comunistas en los seminarios para que ascendieran en la estructura y vayan desacralizando las prácticas de los fieles y sacerdotes. De modo que la cultura católica se aleje sutilmente de poner como primero la adoración a Dios y se centre en el ser humano. En muchas de estas cosas han avanzado notoriamente, y en otras no tanto. Y el caos doctrinal y pastoral en que se encuentra la Iglesia hoy es consecuencia de la batalla espiritual que está sucediendo entre la estrategia de los infiltrados y la traba que les están poniendo los verdaderos católicos. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la infiltración comunista en la Iglesia y cuál es su estrategia para debilitarla. Y me gustaría preguntarte si crees que estos comunistas infiltrados se convirtieron en su mayor parte al verdadero espíritu católico o aún siguen operando su plan. Ahora, si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que dé más frutos y danos un me gusta. Además, mira estos videos que te sugerimos y déjanos tu comentario reflexivo y con calidad.